Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos capítulo 17, en el versículo 16. Vamos a leer varios versículos acá para que todos podamos ser bendecidos y podamos tener una idea de lo que vamos a estar hablando en esta preciosa hora. Hechos capítulo 17, versículo 16. Leemos la palabra del Señor, dice de esta manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Oramos. Señor, te damos gracias por leer tu palabra. Señor, en esta preciosa mañana pedimos que el Espíritu Santo a todos nos ministre, nos hable, nos enseñe la palabra gloriosa. Gracias te damos por leer tu palabra. Sabemos que tu palabra nos va a edificar, nos va a levantar, Señor, y nos va a sacar del confort que normalmente las personas viven. Por eso, Señor, tu palabra es una gran importancia para nuestros días. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso a la palabra de Dios en esta hora, hermanos? Gloria a Dios. Que el Señor bendiga también a los que nos están viendo a través de la página oficial de la iglesia desde su casa. Gracias. Si no ha compartido la transmisión, puede compartirla. Es la manera de poder llegar a más personas. Hermanos, en esta preciosa mañana he titulado una serie muy importante, El Dios Desconocido. A partir de hoy iniciamos una serie de varios temas importantes que creo que de alguna manera son temas doctrinales que todos nosotros debemos mantener. Esta serie se titula El Dios Desconocido. Repito, durante varios domingos vamos a estar enseñando en esta serie. Vamos a hablar de, por ejemplo, el origen de Dios. Vamos a enseñar el carácter de Dios. También vamos a enseñar los nombres que la Biblia le da a Dios. Otra de las enseñanzas importantes que vamos a enseñar en esta serie es las creencias erróneas de un Dios. Hay gente que tiene creencias erróneas de Dios. Y todos estos temas son de gran importancia y nosotros vamos a estar enseñando durante esta serie que he titulado El Dios Desconocido. ¿Por qué he titulado esta serie? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motivó a crearla? La verdad es que veo mucha ignorancia en
muchos creyentes. Es lamentable que estamos llenos de creyentes, pero son creyentes que meramente ellos sí están por fe en Jesús, fíjense, pero no conocen más allá de Dios, no conocen a Jesús, no conocen la obra especial, no saben cómo estábamos antes de Cristo, no saben el poder que tiene el sacrificio de Jesús, no saben quién es Dios. Y por esa ignorancia que he visto en muchos creyentes, me he dado a la tarea de crear una serie titulada El Dios Desconocido. La intención, repito, es que conozcamos más a Dios y que al final de esta serie todos terminemos más enamorados de Dios como ningún tiempo lo tuvimos, como nunca lo hicimos, que conozcamos más a Dios. Ese es mi deseo, que a partir de hoy conozcamos más a Dios, conozcamos más la Biblia y Dios no siga siendo un Dios desconocido para nosotros, sino que realmente lo conozcamos tal y como Él es. Amén. Lo primero que quiero enseñar en esta mañana, según la lectura que leímos, es acerca de Atenas, porque estamos viendo que Pablo está en Atenas. Lo primero que tenemos que ver es quién o qué es Atenas. Unas cosas importantes que usted puede anotar si tiene dónde o puede tratar de memorizarlas, es que Atenas fue la ciudad principal de la antigua Grecia, famosa por dos cosas principales: la cultura y la filosofía del mundo antiguo. Esas eran las dos cosas principales por las cuales Atenas era conocida. Y además de eso, era la ciudad principal de toda Grecia. El origen de su palabra, el origen de Atenas, viene de la palabra Atenea. Y Atenea, que lo vamos a ver más adelante, era la diosa de la sabiduría. Así que Atenas es puesto Atenas a través de un nombre titulado Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Otra cosa importante de Atenas es que Atenas era famosa por sus edificios, por sus monumentos y por sus estatuas. Y los ciudadanos atenienses estaban muy aficionados por el conocimiento. Los ciudadanos atenienses en su tiempo de apogeo eran los mejores filósofos, porque eran amantes al conocimiento. No les importaba otra cosa, ellos querían conocimiento. Eso es Atenas. Ahora, Pablo dice en la Biblia que llega a Atenas, a una ciudad principal, que es lo que estamos viendo, una ciudad llena de religiosidad, llena de idolatría. Y lo primero que Pablo ve, según el versículo que leímos, es que Pablo de alguna manera se incomodó, se enardeció, dice la palabra, al ver a la ciudad entregada en idolatría. La ciudad de Atenas estaba llena de idolatría, y eso es lo que motiva al apóstol Pablo a enseñar acerca de un Dios verdadero. Los creyentes, los verdaderos creyentes y los que conocemos la Biblia, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando vemos idolatría, cuando vemos injusticia, nos sentimos desafiados a tal punto que no podemos quedarnos callados. Un verdadero creyente, cuando ve injusticia, no se queda callado. Cuando ve idolatría, la va a demandar, porque es lo que la Biblia nos enseña. En nuestros tiempos todo es mal interpretado, pero si Pablo hubiese estado en nuestros tiempos, Pablo sigue enseñando las verdades de Dios. Pablo está en Atenas, donde los habitantes atenienses eran personas llenas de idolatría, que tenían montones de dioses, pero eso es lo que motiva más bien a Pablo. No es que se llena de temor, aquí la gente es idólatra, y porque es idólatra no les voy a hablar, me da temor predicarles. No es así, es al contrario, es lo que lo motiva, es una ocasión para no callar las verdades de Dios.
Cuando nosotros miramos injusticia, miramos idolatría, miramos que el aborto está a punto de aprobarse, que el matrimonio entre el mismo sexo lo quieren aprobar, cuando vemos eso, un cristiano verdadero nunca se va a quedar callado. Porque ese es el motivo, eso es lo que a mí me motiva para poder predicar las verdades del Señor. Por eso Pablo en Atenas, al ver la ciudad entregada en idolatría, es lo que lo motiva a hablar acerca del Dios verdadero. Ahora, los griegos eran politeístas. Politeístas porque creían en muchos dioses. Atenas no creía en un solo Dios. Los atenienses no creían en un solo Dios. Eran, repito, politeístas. Eso quiere decir que ellos creían y rendían culto a más de un Dios. No tenían a un Dios único. No eran monoteístas, que eso es lo que somos nosotros, los cristianos. Somos monoteístas porque creemos en la existencia de un solo Dios. Nosotros no tenemos más dioses. Un Dios. Era lo contrario que pasaba en Atenas. Eran politeístas. Así que ellos tenían un sinnúmero de dioses. Fíjense que los dioses de ellos estaban asociados a diferentes elementos. Eran por acciones, por poderes, por intervenciones, por mitos, por rituales y por muchas cosas. Los atenienses eran dedicados plenamente a la idolatría. Hay por lo menos 12 dioses que menciona la Biblia y que menciona la historia acerca de los atenienses. ¿Cuáles eran sus dioses? Hay 12 dioses principales y los vamos a ir mencionando. Vamos a tratar de dar el significado. Los atenienses tenían a su dios principal, era Zeus, en griego Zeus. En romano se le conoce como Júpiter. Es el mismo. Zeus y Júpiter es el mismo, solo es que en griego es Zeus y en romano es Júpiter. ¿Quién era él? ¿Quién era para los atenienses? Era el dios del cielo y el dios del trueno. Era el gobernante del monte Olimpo, el rey de los dioses. Era como el rey supremo, el que mandaba a todos los dioses. Otro dios era Hera, en griego, y en romano se le conoce como Juno. Era la diosa del matrimonio y de la familia. Ellos creían que era la reina de los dioses y ella era la mujer de Zeus. Así que se creía para los atenienses que ella era la diosa del matrimonio, como cuando alguien se quería casar, entonces tenía que pedirle a Juno, que era, hablando en términos romanos, a esta mujer para que el matrimonio le fuera bien, o que por lo menos pudiera hallar una esposa o un esposo. Otro dios era Poseidón, en romano es Neptuno, que era el dios de los mares, el dios de los terremotos y de los caballos. Este era hermano de Zeus. Otro dios era Ares, en romano es Marte, hijo de Zeus. Este también era hijo de Hera y era el dios de la guerra y la violencia. Entre los símbolos se encuentra el jabalí, la serpiente, el perro, el buitre, la lanza y el escudo. Cuando los atenienses miraban esta figura, lo primero que recordaban era su dios Ares, porque era su dios de la guerra. Cuando ellos iban a la guerra, era para ellos el dios que los guardaba de la muerte. Otro dios, el número 5, era Hermes, que en romano es Mercurio. Es el dios del comercio y la retórica. Era el mensajero de los dioses. Es como una especie de lo que nosotros creemos hoy, o lo que la Biblia nos enseña acerca del arcángel Miguel, el mensajero de Dios. Para nosotros, en todo el Antiguo Testamento, era siempre el que se presentaba a dar los mensajes de parte de Dios. Entonces, para los atenienses, el dios Mercurio era como el dios Mercurio era como el mensajero de todos los dioses, el que le llevaba las buenas nuevas. Otro dios era Hefesto,
en romano es Vulcano. Era el dios del fuego y de la forja. Era el herrero y el artesano de los dioses. Otro dios era Afrodita. En romanos es Venus. Era la diosa del amor, la belleza y el deseo. Y fíjense que esta palabra es de donde viene la palabra afrodisíaco. En donde utilizan esta palabra, su origen es de Afrodita. Y se le presentaba con una paloma, con un pájaro, con la manzana, con la abeja y con la rosa. Era para los atenienses la diosa del amor y la belleza. La estatua de esta diosa era una estatua desnuda. Para los atenienses era la diosa que te daba el amor, que llegaba a la persona indicada para ti. Otro dios era Atenea, que es el origen de donde viene el nombre Atenas. En romano era Minerva. Era la diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la guerra estratégica. Otro dios era el dios Apolo. En romano es Febo, dios de la luz y del sol. Para los atenienses era el dios de la luz y del sol, del conocimiento, la música, la poesía, la profecía y el tiro con arco. El dios número 10 era Artemisa. Es una de las diosas que menciona mucho la Biblia. En romano era la diosa Diana. Artemisa es la misma diosa Diana, diosa de la caza, la virginidad, el tiro con arco, y es la diosa de todos los animales. Número 11, Demeter era en griego y en romano era Ceres, la diosa de la agricultura, la fertilidad, la naturaleza, las estaciones del año, y se le imploraba para que hubiesen buenas cosechas. Y por último tenemos la diosa Hestia, que en romano es Vesta. Esa diosa era la diosa del hogar y de la familia. Se creía que esa diosa nunca iba a la guerra. Era la que se encargaba de cuidar, de estar con la familia. Estimados hermanos, cuando una persona no conoce a Dios, cuando Dios sigue siendo un Dios desconocido para ellos, su fe será puesta en cualquier cosa. Los seres humanos el ser humano cuando fue caído de la gracia de Dios y cuando pecó, entonces el hombre inmediatamente dice la Biblia que se produjo un vacío, una muerte espiritual. Por eso todos los hombres que han pecado siempre tienen un vacío y ellos quieren llenar ese vacío. Y cuando el hombre no encuentra el verdadero Dios, entonces termina llenando ese vacío con cualquier cosa. Un ejemplo claro, es de los atenienses. Los atenienses tenían 12 dioses principales. No eran todos sus dioses. Habían muchos dioses, porque ellos eran politeístas. Y al ser politeístas, ellos rendían culto a muchos dioses. Pero sus principales son los que he mencionado. Tenían un dios para cada cosa. Si ellos querían buena cosecha, no tenían que ir a Zeus. No tenían que ir a Artemisa, no tenían que ir a Minerva. Tenían que ir directamente al dios Demeter, que en romano es Ceres, era el dios de la agricultura. Querían tener buena cosecha, entonces los atenienses rogaban a ese dios. Los atenienses querían encontrar una esposa o quería que le fuera bien en el amor, entonces tenían que ir a la diosa Afrodita. ¿Se imagina usted hasta dónde llega el ser humano alejado de Dios y cuando desconoce a un Dios? Llega a depositar su confianza en cualquier cosa. Esto no ha cambiado. Esto me recuerda mucho a la Iglesia Católica. Me trae a mi memoria cómo los hermanos católicos depositan su fe en cualquier cosa, siempre y cuando sea canonizado, siempre y cuando sea autorizado por las autoridades superiores. Ellos le ruegan. Los hermanos más de edad que están acá y a lo mejor practicaron la religión católica, no sé,
Pero si usted la practicó, usted sabe que tenía su confianza en muchas cosas. Tenía el santo, el arcángel para una cosa, la Virgen de Guadalupe para una cosa, y tantas cosas. Hoy se dice el santo de los milagros, y yo no sé, si nosotros nos ponemos a mencionar, nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de creencias, porque la gente siempre deposita su confianza en cosas que no están en la Biblia. Cuando la gente desconoce al verdadero Dios, entonces la gente comienza a depositar su confianza en cosas que la Biblia prohíbe y no enseña. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Cuando Pablo llega a Atenas, ve la idolatría, ve que la gente está adorando a todo aquel que era un Dios para ellos, entonces él comienza a desarrollar un mensaje que yo personalmente lo he dividido en 7 cosas. El mensaje del apóstol Pablo en Atenas por lo menos se enfocó en 7 cosas desde mi perspectiva. Pueden haber muchas más. Número 1, eso está en el versículo 24. Lo primero que Pablo le dijo a los atenienses era que él predicaba un Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que existe. No hay un Dios para cada cosa. Hay un Dios solamente que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Era el mensaje fuerte del apóstol Pablo. Otro punto fuerte de su sermón está en el versículo 25 y 26. Dijo que Dios era soberano, que Dios no necesitaba ayuda de nadie, que Dios no necesitaba ayuda de ningún Dios, porque Él es soberano, porque Él tiene el control de todos los seres humanos. Otra cosa y otro punto importante era, Él es un Dios omnipresente, en el versículo 27 y 28. No necesitas ir a ningún lugar para esconderte de Dios, porque el mensaje de la Biblia es que Dios es omnipresente, a la misma vez está en todos lados. ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde puede ir el ser humano que se puede esconder de Dios? No existe un refugio, no existe un lugar oculto ante los ojos de Dios, porque todo lo que pasa en la tierra está a la vista del Señor, y lo que pasa en el cielo y lo que pasa debajo de la tierra, dice la Biblia, Dios lo ve y lo sabe. Por eso el mensaje del apóstol Pablo era: Dios es omnipresente. Ese Dios que ustedes tratan de buscar en los ídolos está en todos lados. No necesitan una imagen, no necesitan un ídolo, porque Él está en todos lados. Amén. Él está acá, Él está en todos lados. Otra cosa de las que Pablo predicó en Atenas se encuentra en el versículo 29. Dijo que Dios no es un ídolo creado de oro, plata o piedra, como la imaginación del hombre lo ha hecho. Dijo Pablo, Dios al cual nosotros predicamos no está sujeto a una creación de oro, plata o piedra, como el hombre se lo ha imaginado. Hoy nosotros en nuestra mente tenemos una imagen, alguna imagen tenemos, por lo menos yo tengo una imagen de quién es Dios, me imagino cómo es Dios, pero esa imagen se creó a raíz de algo que ya estaba. Porque la religión ha tratado de dibujar a Dios. A Dios nadie lo ha visto, dice la Biblia. Y eso es uno de los temas que vamos a hablar en esta serie. Hay un tema que se llama los nombres de Dios. Y en ese tema vamos a tratar de ver que a Dios nadie lo ha visto. Y nosotros no podemos, como el apóstol Pablo dijo en Atenas, no podemos crear con nuestra imaginación a un ídolo de oro y de plata o de piedra
para tratar de identificar a Dios, porque Dios no es un ídolo, porque Dios no está creado de oro y de plata y de piedra como la imaginación del hombre lo ha hecho. Yo lamento que esa imagen se nos haya metido acá, pero esa imagen es irreal, porque a Dios nadie lo ha visto. Las películas han hecho un buen efecto en nuestras generaciones. Nos han dado una imagen de quién era Jesús, de quién era Dios. Pero no es así. Es la imaginación del hombre. El hombre se ha imaginado que Dios es así, pero a Dios nadie lo ha visto. Entonces, el apóstol Pablo lo que está predicando es: Dios no es un ídolo creado de oro, plata o piedra, como la imaginación del hombre lo ha hecho. En el versículo 30, el otro mensaje fuerte es que Dios llama al arrepentimiento a los hombres. Pablo le dice en el versículo 30 que Dios por mucho tiempo pasó por alto la ignorancia de los humanos, pero ahora ya no. Ahora manda que los hombres se arrepientan de sus pecados. En el día del juicio, en el día que lleguemos a la presencia de Dios, o en el día del juicio final, nadie tendrá excusa, porque la ignorancia ya fue pasada por alto antes. Ahora Dios manda que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Lo que le está diciendo Pablo a los atenienses es: todo lo que ustedes hacían antes, de alguna manera Dios lo pasó por alto. Pero ahora que Cristo ha venido, que ha traído un mensaje nuevo, que ha traído una predicación nueva, ahora ya no pasa por alto la ignorancia. Ahora manda que todos los hombres, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentre, Dios manda que se arrepientan de sus pecados. Porque ese es el mensaje del Señor Jesús: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Ese es el mensaje de la salvación, el mensaje del arrepentimiento. El número 6, el mensaje del apóstol Pablo estaba enfocado en un juicio final para todos los hombres. En el versículo 31, Pablo enseña que hay un juicio final. Le dice a los atenienses: Dios ha preparado un juicio final para todos los hombres. La Biblia enseña claramente que hay un juicio en el cual todos los seres humanos van a compadecer ante Dios. Las cosas que hoy hacen, las cosas que hoy practican, las personas creen que ahí quedó todo. Pero todas las cosas que los seres humanos practican y que son malas, un día vamos a rendir esas cuentas a Dios. De todo. Por eso el mensaje de Pablo es: hay un juicio final para todos los hombres. Y número 7, Pablo le enseña a los atenienses en el versículo 31 también que Dios resucitó a Jesucristo. Los atenienses no creían en la resurrección. Creían que el hombre muere y desaparece. No creían en la resurrección. Dice la Biblia que cuando Pablo habló de la resurrección, todos comenzaron, la mayoría de ellos, a burlarse. Pablo no está enseñando a gente ignorante, está enseñando a gente que sabe. Son los filósofos del momento, los atenienses, gente que sabe. Y comenzaron, dice la Biblia, a burlarse. Pero muchos atenienses, también dice las Escrituras, que comenzaron a creer en el mensaje de salvación. Y a partir de allí muchas personas que eran de Atenas comenzaron a seguir al Señor Jesús, que ese mismo capítulo 17 al final lo enseña. Versículos 33 y 34 enseña que muchas personas atenienses, y menciona los nombres de algunos principales que comenzaron a seguir al Señor Jesús. Estimados hermanos, el sermón del apóstol Pablo en Atenas se enfocó en esas 7 cosas. Un Dios creador del cielo y de la tierra, que todo lo que existe lo ha hecho Él. Un Dios soberano. Él es un Dios omnipresente. Dios no es un ídolo creado de oro, plata o piedra como la imaginación del hombre lo ha hecho. Dios llama al arrepentimiento a los hombres. Hay un juicio final para todos los hombres y Dios ha resucitado a Jesucristo. Esos 7 puntos
son tan poderosos que cada uno de ellos podemos formar una enseñanza con fundamentos bíblicos. Cuando Pablo enseñó, está enseñando algo muy profundo, porque cada punto de eso podemos fundamentarlo con la Biblia y nos vamos a dar cuenta que todas esas cosas que el apóstol Pablo habló están totalmente justificadas en la Biblia. Dios creó el cielo y la tierra, nadie más, no es la evolución, no fue una explosión. Dios lo creó, no vino de la nada. Dios es soberano. No hay una cosa que pase en el mundo sin que Dios se dé cuenta. Todo lo tiene en su mano. Lo malo y lo bueno que pasa están en las manos de Dios, porque Dios es soberano. Nadie muere sin que Dios así lo permita, porque es un Dios soberano. El mensaje del apóstol Pablo es: Dios es omnipresente, está en todos lados. Está lleno de escritura, lleno de versículos bíblicos que Dios está en todos lados. Dios no es un ídolo creado de oro, por eso no podemos hacerlo ni de plata ni de piedra, porque no podemos imaginarlo, la grandeza de un Dios. Y no podemos nosotros crear a algo tan grande. Dios llama al arrepentimiento, ese es el mensaje que seguimos predicando. El hombre y la mujer tienen que arrepentirse de sus pecados. Hay un juicio final. Apocalipsis 20 lo describe, que hay un juicio final para todos los seres humanos. Y Dios ha resucitado a Jesucristo. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces es vana y no sirve para nada. Porque lo que le da esencia al cristianismo es que Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo es la diferencia a todas las religiones. Porque todas las religiones tienen muchas cosas parecidas a los cristianos. Lo único diferente es que al que ellos adoran jamás resucitó. Pero Cristo resucitó. Por eso la resurrección es lo que sella el evangelio y que le da poder al evangelio que nosotros predicamos. Así que quiero concluir diciendo que para los religiosos y filósofos de Atenas, la enseñanza de Pablo era extraña. No habían escuchado de Dios, no habían escuchado tales cosas. Para ellos era una enseñanza extraña. Ellos, como dije anteriormente, eran politeístas. No les cabía en la idea adorar a un solo Dios. Ellos tenían muchos dioses, porque ellos querían satisfacer sus necesidades con diferentes dioses. Ellos rendían culto a más de un Dios. La enseñanza de Pablo era monoteísta. Solo hay un Dios. No hay 3 dioses. No hay 12 dioses. No hay 2 dioses. Hay un solo Dios. Esa es la creencia cristiana. Esto iba en contra totalmente de las enseñanzas de la antigua Grecia. Por muchos años predicaron que había muchos dioses, enseñaron que había muchos dioses. Por eso Pablo habla de esto. Así que el Dios de Pablo, para los atenienses, era un Dios desconocido. Para ellos era una enseñanza extraña. Pero repito, cuando ellos o cuando Pablo ve la circunstancia que se encuentran los atenienses, es el motivo que lo impulsa a él para llevarles un mensaje de salvación. Los atenienses eran griegos, estaban dedicados al conocimiento filósofo. No conocían a Dios hasta que Pablo llegó y tuvieron la idea de ese Dios. Pero, ¿qué pasa con los cristianos de hoy? La mayoría de nuestros hermanos que son cristianos de hoy han escuchado de Dios por la radio, por las plataformas digitales, por la televisión. La mayoría tiene una Biblia, pero es lamentable que sigan creyendo en un Dios desconocido, porque no lo conocen. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque no se dedican a conocerlo, porque no lo escudriñan, porque no leen,
porque no investigan, porque se han conformado a solo creer lo poquito que tienen y basta. Durante este tiempo que estemos enseñando, va a ser un tiempo de mucha edificación para conocer más a Dios. Necesitamos empaparnos del conocimiento de Dios. Usted necesita saber exactamente lo que Dios demanda, para no andar pegando con los palos, para no andar diciendo, ¿será pecado o no será pecado esto? El que no conoce es un vulnerable a caer en cualquier falsa doctrina. Amén. Tenemos que saber lo que Dios demanda. Tenemos que conocer el carácter de Dios. Tenemos que conocer de dónde vino Dios. Tenemos que conocer los nombres de Dios, porque cada nombre tiene un significado muy poderoso. Así que, hermanos amados, yo les motivo que durante todo este tiempo no se pierda esta serie, porque hoy iniciamos con ese tema de introducción, pero el próximo tema va a ser de gran importancia, porque vamos a ir aprendiendo y conociendo más a Dios, para que si teníamos un concepto mal de Dios, lo podamos sacar. Por eso es que hoy la gente está confundida. Mire, lo que le voy a decir, con esto voy a cerrar, es cierto. Lo que le voy a decir es toda la verdad. Las iglesias de hoy en día, la mayoría, no todos, la mayoría, prefieren cualquier otra cosa menos un discipulado y un entrenamiento en la Biblia. Y eso es duro, porque la verdad de las cosas, que todos los que entran al servicio de Dios tienen que conocer su fe y defender su fe. Estamos preocupados con la generación que viene, la generación actual de hoy, la que viene, no sabe nada de Biblia, hermanos. Yo estoy tratando de hacer unas encuestas para esta serie, porque esta serie yo la estoy creando. Estoy haciendo encuestas. Estoy llamando a los miembros de esta iglesia, ya los llamé a algunos. Ahí les voy a llamar. Solo es pregunta, no es nada de cuestionar, solo le pregunto una cosa, lo que usted responda y ya. Y una de las preguntas que yo hice, sencillas, ¿quién es Dios? Muchos pensaron para darme la respuesta, ¿quién es Dios? Muchos me dieron conceptos buenos, pero como que no conocen más allá la esencia del Dios. Alguien me dijo, no sé quién es Dios. Pareciera mentira, pero hay en nuestra generación actual, la que estamos viviendo, hay una enorme ignorancia de la palabra de Dios. Hermanos, el fundamento de nosotros tiene que ser fuerte en la palabra de Dios. Nada de emociones, la emoción es buena, pero la emoción se te puede acabar en cualquier rato y te vas. Tenemos que estar fundamentados en la Biblia, que cuando nos toque defender la palabra, sepamos lo que estamos hablando con fundamento. No que yo pienso, no que a mí me parece, no que yo lo veo malo. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que regresar a la Biblia, leerla, estudiarla y conocer a Dios para no andar en el aire. Amén. Por eso es que hoy hay un montón de evangelios, ¿verdad? Que ahí los vamos a ir enseñando en esta serie. El evangelio extremo de la prosperidad, el evangelio extremo del movimiento pentecostal. Todas esas cosas, esas ramas extremas que hay, están fuera de la Biblia. Están fuera de la Biblia. Porque la Biblia enseña otra cosa. Por eso tenemos que conocer la Biblia. Amén, hermanos. Yo les motivo que no se pierda esta serie. Esta serie va a ser de gran bendición. Vamos a aprender muchas cosas importantes y vamos a conocer más a Dios para poder defender nuestra fe ante cualquier ataque
del enemigo. Póngase en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión que hemos tenido en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos recibido. Es un tiempo de bendición. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. Señor, queremos conocerte más. Sé que no vamos a conocerte en la totalidad porque eres un Dios muy grande. Eres un Dios infinito y nuestra mente finita no puede comprender la grandeza completa y total de nuestro Dios. Pero vamos a conocerte según la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, cómo eres, tu carácter, tus nombres, lo que demandas, lo que enseña tu palabra. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oramos para que esta serie sea una serie de mucha bendición para todas las personas y que conozcamos más a Dios, que aprendamos más de Dios y que Dios sea glorificado en el nombre de Jesús en todo este tiempo. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Dele un aplauso a la palabra del Señor, hermanos. Puede tomar su lugar.